Soy Florent Marcellesi, soy el coordinador de Ecopolítica. Ecopolítica es un centro de recursos sobre ecología política y también soy miembro de diferentes colectivos como la revista Ecología Política y también el colectivo de Saskunea, que es el colectivo vasco de decrecimiento. Llevo bastantes estudios, soy investigador, ecologista, activista y llevo escribiendo artículos y libros sobre esos temas de decrecimiento, ecología política, economía ecológica desde hace años para, por un lado, alertar de los problemas ecológicos y sociales que tenemos ahora mismo y, sobre todo, hacer propuestas alternativas, concretas, para poder conseguir la justicia ambiental y la justicia social hoy y mañana. Estamos en un momento de crisis, pero además hacia un mayor peligro, porque los mayores poderes económicos y políticos nos dicen exactamente que tenemos que trabajar más y ganar menos. Ese ha sido el discurso de Díaz Ferrán, por ejemplo, incluso de Rajoy, que nos comentan que en el momento de crisis tenemos que apretar un poco el cinturón e intentar sacar el país adelante. Pero si miramos un poco hacia más largo plazo, en los dos últimos siglos también tenemos que ver que más bien el sentido de la historia, por lo menos, ha sido una reducción de la jornada laboral. Por ejemplo, hace apenas 150 años ha habido una lucha muy importante, una lucha obrera en Estados Unidos que consiguió marcar una antes y un después, porque pasamos de 18 horas al día, ya no estamos hablando de la semana, a 8 horas al día. Eso es porque estamos hoy celebrando, por ejemplo, el 1 de mayo, eso tiene su historia ya. Por tanto, si lo miramos de esta forma, sabemos perfectamente que esto puede ser nada más un accidente de la historia, en este caso, una vuelta hacia atrás, pero tenemos que combatir muy fuerte, porque hay intereses muy importantes justamente para que una pequeña parte de la población se quede con una gran parte de la riqueza. Pero además hay otro elemento, que es el elemento nuevo, que no había hace 150 años, que es el elemento ecológico, porque claramente hemos llegado y ya hemos superado los límites ecológicos del planeta y por tanto tenemos que introducir este elemento dentro de la reflexión sobre el trabajo, porque el trabajo, ¿qué es realmente? Es, tal y como lo entendemos hoy en día, es el trabajo productivo, es decir, que crea un tipo de riqueza material, cuantitativo, que se puede intercambiar en el mercado, y es un tipo de trabajo que entra dentro de una lógica que es porque vivimos para trabajar, trabajamos para ganar dinero y ganamos dinero para consumir. Por tanto, tenemos que romper este círculo, porque es un círculo vicioso que no nos da felicidad y además que está totalmente fastidiando el planeta. Por tanto, si rompemos esto, podemos salir y, en vez de vivir para trabajar para vivir según las necesidades reales que tenemos. Por tanto, la propuesta de reducir la jornada laboral entra dentro de este nuevo marco, no solamente por motivos de justicia social, como hace 150 años, sino también por motivos de justicia ambiental, porque haciendo esto podemos romper el círculo de consumo y empezar a vivir de forma sostenible y satisfactoria. Por tanto, realmente es una propuesta muy potente, porque es una propuesta de sinergias entre una vieja reivindicación del movimiento sindical y una más nueva reivindicación del movimiento ecologista. Es posible si cambiamos varias cosas, y por supuesto aquí vamos a hablar de cambio. Primero tenemos que cambiar lo que entendemos por riqueza y trabajo. Tenemos que hacer un trabajo de deconstrucción de los conceptos y un trabajo de reconstrucción, pero no es un trabajo personal, es un trabajo colectivo, porque como estamos hablando de riqueza y necesidades, tenemos que sentarnos en comunidad, en región, comunidad autónoma, país, lo que queramos, y empezar a decir: esto es la riqueza y esto son las necesidades que nosotros realmente tenemos que tener para tener nuestra vida cubierta y además dentro de los límites ecológicos del planeta. Y esto ya se está haciendo. Tampoco es una utopía. Por ejemplo, cuando tenemos las ciudades en transición, las famosas iniciativas en transición, es lo que están haciendo. Se están reuniendo para decir: las necesidades que tenemos son estas y las vamos a cubrir dentro de un marco ecológico nuevo. Por tanto, no es ninguna utopía, al revés, es una cosa muy realista. Y luego tenemos que hacer, por supuesto, si queremos que funcione una jornada laboral de 21 horas, además de cambiar lo que es el concepto de riqueza y trabajo, tenemos que también cambiar los hábitos de consumo, porque si ahora mismo tenemos hábitos de consumo que es tener una hipoteca a 30 años, tener el coche de última moda, pues por supuesto necesitamos trabajar de más de 40 horas, mucho más, porque nunca vamos a tener suficiente para comprar lo que nos venden. Por tanto, aquí lo que tenemos que pensar es tener lo suficiente otra vez. Y por otro lado, lo que tenemos que tener también es una redistribución, no solo de trabajo, sino también de la riqueza. Eso es importantísimo, porque si queremos que funcione esto, tenemos que realzar, para decirlo de una forma, el salario mínimo para llegar
en un momento dado, a una renta básica para que todas las personas tengan lo suficiente para vivir, es decir, sin necesidad de ganar, y al mismo tiempo bajar las rentas más altas, porque ahora mismo estamos viviendo en un momento totalmente inmoral, por decirlo de una forma, vamos, donde tenemos a pudientes que ganan tanto que ni siquiera yo y mis hijas van a poder ganar esto en sus vidas. Por tanto, aquí tenemos que redistribuir las riquezas para que podamos vivir todos con lo que ya existe, es decir, que sin crecimiento, redistribuyendo lo que hay, podemos cubrir las necesidades de la sociedad y de los más necesitados. Porque si el pleno empleo es tener un empleo a 37 o más horas a la semana, pues aquí yo creo que muchos no vamos a estar por la labor, porque es más bien un trabajo que aliena a gran parte de la gente y además que destruye el planeta. Por tanto, tenemos que redefinir un poco lo que llamamos pleno empleo. Si llamamos un empleo, un trabajo, por ejemplo, un trabajo a 21 horas, pues sí, el pleno empleo es básicamente posible. Entonces, esto pasa por repartir el trabajo. Y aquí tenemos que saber que si calculamos las horas que pasamos al trabajo remunerado a la semana, una persona en España dedica de media unas 19 horas a la semana al trabajo remunerado. Por tanto, sabemos perfectamente que es posible, es decir, que es posible producir exactamente lo mismo que estamos produciendo ahora mismo, con mucho más personas trabajando, pero unas mucho menos y otras mucho más. Y además, en la transición es fundamental, porque en una sociedad del trabajo donde estamos viviendo, no tener trabajo es casi no ser. Es no tener acceso, por ejemplo, a lo mínimo del estado de bienestar. Por tanto, es importantísimo que la gente que más trabaja pueda trabajar un poco menos, además bajando también su nivel de estrés, que puede ser importante, y que la gente que menos trabaja pueda subir su ocupación. Y además esto viene muy bien para los movimientos ecologistas, porque es una forma de tener una economía sin crecimiento, pero que sí que crea empleo. Es decir, aquí estamos contabilizando al mismo tiempo lo que es una economía próspera sin crecimiento y además proveer de empleos a gente que lo pueda necesitar. Una crisis, si cogemos así el sentido más literal, es un cruce de caminos. Entonces, ante un cruce de caminos podemos decidir o trabajar, por lo menos, hacia diferentes tipos de caminos. Por supuesto, hay un camino, si no hacemos nada, que puede ser un doble camino, es decir, o bien una dictadura de los mercados o los poderes políticos, como en definitiva ya tenemos hoy, por ejemplo, o podemos tener, peor, un colapso del sistema económico por motivos ecológicos, que son dos escenarios posibles. También podemos decidir luchar y tejer redes y puentes entre diferentes movimientos sociales, políticos y sindicales para poder ver la crisis como una oportunidad, porque la crisis al final también es esto, es una oportunidad para ver el cambio. Y de hecho se está viendo, desde abajo estamos viendo que muchas personas que antes no se acercaban a este tipo de reflexiones sí que se están acercando. ¿Por qué están buscando respuestas? Personas a nivel individual, pero también colectivos. Por ejemplo, los sindicatos, que es una pieza fundamental. Desde luego, en una sociedad del trabajo, mejor dicho, en una sociedad del paro como la nuestra, los sindicatos tienen que hacer una reflexión muy importante y lo están haciendo. Quizás de forma a veces un poco suave, o nos gustaría que de forma más rápida, pero sabemos perfectamente que desde dentro, es decir, las personas trabajadoras, ellas mismas se están dando cuenta que en muchos trabajos donde están no van a poder seguir el modelo actual, porque no se puede construir, por ejemplo, tantos coches como estamos construyendo ahora mismo. También se está dando cuenta que trabajar tanto solamente para enriquecer a una pequeña parte de la población tampoco es la vía. Por tanto, aquí estamos viendo que los sindicatos, además recogiendo estas reivindicaciones que ellos mismos pusieron en la mesa, tenemos capacidad aquí de abrir un camino. Pero ese camino no solamente se va a hacer con los sindicatos, que ahora mismo tienen que entender también que tienen un papel importante, pero no son los únicos. Hay nuevos movimientos sociales que son muy importantes. Aquí lo hemos visto en España, por ejemplo, con el 15M, pero también es el movimiento ecologista, las ONGs, y aquí tenemos que conseguir, por lo menos, esta unión o esta unidad de acción entre esos diferentes movimientos sociales y ecologistas que tienen esta visión que tenemos que conseguir una economía, una sociedad que se centre en una voluntad, una visión por lo menos que sería la siguiente, que al final es lo que defendemos desde el crecimiento, ser capaces de vivir bien y felices dentro de los límites ecológicos del planeta. La palabra felicidad es importantísima porque hemos venido a este mundo, al final solamente para trabajar, para otras personas o para por lo menos tener momentos de felicidad con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos y redes y otras personas en este mundo que nunca vamos a ver, pero que sabemos que gracias a nuestros actos también viven mejor y feliz como nosotros. Yo creo que eso es casi un concepto que tenemos que volver a poner
realmente en el centro, pero en el centro de todo lo que hacemos, de la economía, de la sociedad en general, y pensar o dejar de pensar que solamente aquí estamos para acumular más. No, aquí estamos para buscar un sentido a lo que hacemos, estamos para buscar felicidad. Y eso yo creo que puede ser casi el lema para momentos alternativos, vivir bien y felices. Eso no quiere decir que no vayamos a tener problemas, que no vamos a tener confrontaciones con otras personas, que no vaya a haber conflictos, no, para nada, pero que hay métodos no violentos, pacíficos, para superar esos conflictos, siempre buscando mi felicidad y la de los demás, y que eso puede ser realmente el sentido de las personas y de las comunidades aquí viviendo en este mundo.